¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ecodiálogo. Estamos muy contentos y muy emocionados porque el día de hoy nos acompaña un gran amigo, Enrique Villegas, quien es el director del Sonoran Institute México, una organización muy importante que se dedica a la restauración del río Colorado. Sin duda alguna, Enrique Villegas tiene una amplia experiencia en la gestión pública. También fue secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California y director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali. El día de hoy vamos a hablar sobre los humedales, sobre el río Colorado. Bienvenidos. Enrique, pues bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, pues en el marco del Día Mundial de los Humedales que se celebra en febrero. Y pues estamos aquí para compartir con la comunidad pues el trabajo que ha venido realizando el Sonoran Institute y tú como profesionista. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y saludos aquí a todo tu auditorio. Gracias. Y pues Enrique, pues iniciamos con la entrevista. Preguntarte quién es Enrique Villegas, cómo te defines como persona. Pues de manera objetiva, mexicalense, cachanilla, ¿no? Originario aquí, segunda generación ya, aquí de Mexicali, ¿no? Ya mi abuelo es el que le tocó, mis abuelos vinieron de otras partes, pero bueno, ya somos de acá. Padre de 2 hijos, orgulloso por esa parte, ¿no? Y de mucho tiempo atrás, por diferentes circunstancias de la vida que iremos quizás platicando un poquito ahí en la conversación, pues muy metido en estos temas de medio ambiente a nivel estatal, a nivel municipal y bueno, ahorita a través de una organización de la sociedad civil. Entonces de manera objetiva pues soy esa persona. De manera ya más personal yo me considero realmente nada más un habitante pasajero, ¿no? de este mundo y creo que tenemos que hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros en el breve tiempo que estamos aquí, ¿no? Entonces desde la parte más filosófica me veo más Claro, así. sí, más humana. Sí, que una persona de que he hecho esto y he hecho aquello. Realmente todo eso no me preocupa demasiado. Me preocupa lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque pues tenemos el tiempo, pues limitado, ¿no? Aquí. Sí, Entonces, claro. bueno, así más o menos en la parte objetiva y un poquito más personal me definiría, ¿no? Aportar tu granito de arena, ¿no? Para ayudar al mundo, al planeta. Es correcto. Y Enrique, platícanos tú cuando eras niño, ¿a qué jugabas? Pues aquí en Mexicali, en aquellos tiempos, ahorita tengo 59 años, Carlos, o sea, ya está ahí un poquito, llegándole a la ya casi me formo para la tarjeta del INSEE, ¿no? Entonces, pero me siento pues mucho más, joven, ¿no? A lo que iba es que, bueno, pues en aquellos tiempos aquí en Mexicali era muy, muy chico, ¿no? Cuando era yo chamaco y básicamente pues andábamos en la calle en bicicleta por todas partes, armando rampas para brincar y alguna travesura, jugando béisbol y jugando unas canicas y todo lo que se jugaba en las calles, ¿no? Básicamente llegaba uno de la escuela, te obligaban a hacer tus tareas y luego para afuera, ¿no? A jugar a la calle. Y lo que saliera con la gente, los vecinos y los primos y demás. Entonces era, yo creo que unos tiempos de esos así muy bonitos porque pues éramos, siento yo, más libres en ese sentido, ¿no? Que lo que nos ha tocado ahora. Y más si somos padres, pues como que no quieres que tus hijos anden en la calle corriendo, ¿no? A todas horas. Entonces, bueno, me tocó ese tipo de infancia aquí en Mexicali, en un Mexicali chico, un Mexicali mucho más seguro, ¿no? Sí, claro, era otro Mexicali totalmente entonces diferente. Realmente esa era eso fue mi infancia, ¿no? Esa fue tu infancia. ¿Y en qué momento de tu vida fue que empezaste a conectar con el medio ambiente, que te empezaste a preocupar? Pues fíjate que ese es un tema que yo, pensando, a veces veo, porque nunca tuve algo en particular, sin embargo, siempre me gustaron los animales, ¿no? Desde los perros que tienes en tu casa hasta evitar la crueldad, ¿no? Porque cuando éramos niños, digo, no sé si sea shock para alguien que escuche, ¿va? Pero de repente, pues, a algunos les gustaban tirarle cohetes a los gatos o cosas así, ¿no? O sea, o si veas hay un pichón en el cable con el de
municiones le querías pegar y demás. Los Era- frutos, ¿no? De la piocha, ¿no? sí, entonces era parte como de los juegos Híjoles. normales, ¿no? De los niños y a mí siempre Ajá. eso no me gustaba y ¿No te trataba, gustó? no, siempre trataba de si le ibas a hacer una maldad a un animal, yo hacía como que me tropezaba o algo para empujarte, ¿no? Y que no lo hicieras, ¿no? Porque también pues el bullying estaba todo lo que daba en aquel tiempo y si le decías, no, no le hagas nada al animal, pues te echaron encima, ¿no? Y en ese Entonces, momento ni se conocía el bullying, ¿no? O no se tenía un nombre. no, no había. Entonces, ese tipo de acciones o reacciones mías siempre las he tenido, ¿no? Alguna vez de chico me llevaron de cacería unos tíos y no, olvídate, pues yo no le quería tirar a ningún animal. No. Si me gustaba tirarle cuando practicábamos a los botes, ¿no? Eso sí. Ajá, pero no, no podía, no podía. Entonces, no sé, siempre he tenido un amor por los animales, por la naturaleza, ¿no? Y ya de más grande, pues todo eso se fue acrecentando, ¿no? Entonces, Claro. así nací y pues trata uno de pues, ser congruente con esa parte. Y de alguna manera pues lo estás haciendo, ¿no? Ahora pues trabajas en el Sonoran Institute y pues una organización que se dedica al cuidado del medio ambiente de los ecosistemas, pero de eso hablamos un poquito más adelante, ¿no? Y pues sé que eres oceanólogo, Enrique. ¿Cómo fue que decidiste estudiar oceanología y qué hace un oceanólogo? Fíjate que en aquellos tiempos, yo creo que muchos de los que estábamos que caímos en la escuela, nos enamoramos de todo esto por el programa de Jacques Cousteau, los Ah, el Jacques documentales Cousteau, que el había de Jacques siglo. Cousteau en sus tiempos del planeta azul, y pues teníamos 13, 14, 15 años y estábamos viendo estos documentales ahí los domingos o lo que sea, y no, pues te enamorabas, ¿no? De todo lo que salía, que hacía este señor, ¿no? Que fue un pionero en todo este tema del mar y después también en la cuestión de protección. Entonces yo creo que poco a poco te va quedando la idea de que yo quiero ser como Jacques Cousteau, ¿no? En aquellos tiempos, ahorita quizás Ujú. la juventud no lo conozca, no saben no sé cuál sea la motivación de ellos, O el nieto, ¿no? Philip Cousteau. pero por ahí yo creo que esa semillita se sembró y cuando estaba yo en la elección de carreras, ¿no? Cuando sales de la prepa ya están viendo qué quieres hacer, pues yo lo que sabía es que quería estudiar algo que tuviera que ver con el ambiente, con la naturaleza, con lo que más me apasionaba, ¿no? Y no, pues, una carrera administrativa y demás, Ujú. porque pues eso, pues sí lo podía hacer, pero no era lo que me movía. Y descubrí que aquí en la Universidad de Ensenada pues estaba la Facultad de Ciencias Marinas, fui a visitar, me encantó además el ambiente, el lugar, ¿no? Donde está enfrente del mar y demás. Y bueno, Ah, sí, un paisaje, un escenario muy bello, sí. muy bello. Y pues ahí terminó ya el enamoramiento y por eso terminé en oceanología. Y ya cuando estábamos ahí, me di cuenta que de Baja California en toda mi generación éramos 3 personas nomás, de Baja California. Tres oceanólogos. Ajá, y de Mexicali los tres. Y toda la demás gente era de todo el país, ¿no? Entonces ahí fue una Ok. experiencia muy interesante porque pues convives con otro tipo de gentes que traen otro tipo de ideas, pero creo que el común denominador era que a todos nos había gustado los programas de Jack Cousteau y queríamos ser Ok. buzos y queríamos ser investigadores Y marinos y los... demás. Ese fue como la motivación de juventud, ¿no? Que caímos ahí. ¿Y qué hace un oceanólogo? Pues en teoría estudiar diferentes procesos, sea biológicos, físicos, mareas, etcétera, geológicos, ¿no? Para aprovechamiento de minerales en el mar, eh, todo lo que tenga que ver de cuidado, no más cuidado, sino aprovechamiento de los recursos marinos, ¿no? Te digo, marinos. desde los minerales hasta las cuestiones químicas y biológicas. Este, y ese es un poquito el rango, ¿no? Del oceanólogo. eh, pero luego cuando me preguntan qué hacen, pues ahí está donde se pone difícil, ¿no? Como en muchas carreras hay una cantidad de cosas que están ahí, que te enseñan, que son reales, ¿no? En cuanto a actividades que se deben y se pueden hacer. Sin embargo, el campo de trabajo siempre es muy limitado, ¿no? Para muchas carreras. Claro. No es la única, pero pues obviamente yo conozco, pues que la mayoría de los oceanólogos por ahí alguna vez dieron una cifra, no la recuerdo ahorita, pero te puedo hablar de que el 80% quizás de los que nos hemos graduado de esa carrera no estamos ejerciendo dentro de El de la 80%. oceanología. Ok. Estamos ejerciendo otras cosas, ¿no? Algunas muy, digamos, apegadas, como un servidor que se metió en el tema de medioambiental y todo Mm. y otras totalmente fuera de, ¿no? Y pues yo creo que esa es una realidad para muchas de estas carreras, vamos a decir extrañas, pero, o sea, no convencionales, ¿no? Igual la biología Igual también. los Muchos biólogos, ¿no? compañeros, colegas no ejercen. Entonces, yo creo que el amor, la pasión de lo que nos llevó ahí, pues sigue vigente y buscas después en la realidad, en tu contexto, ¿no? Cómo ejercer, porque tienes que ir ejerciendo una profesión y tienes que ganarte la vida, etcétera.
Y en su momento yo sí me metí por el área de acuacultura. Yo cuando La salí acuacultura. estuve como 5 años, ¿no? En tema de crianza de peces, está en Mexicali, en Matamoros, en Estados Unidos. Y yo dije, pues aquí ya, ¿no? Esto es. Pero bueno, los factores externos que uno no controla para nada, ni siquiera prevé, que en aquel tiempo, me voy a ver un poquito más viejo, pero por ahí en el 94 hubo una crisis económica en México muy fuerte, ¿no? Y mucha, el famoso error de diciembre, y bueno, hubo mucha gente y empresas que tenían créditos, ¿no? Se fueron al hoyo, ¿no? Se fueron al hoyo, y Yo entre tenía ellas 5 años. No estaba muy consciente en ese momento. yo tenía, no sé, 20 y tantos, vivía en Matamoros, trabajaba ya en una granja acuícola, pero esa granja estaba, como muchos del sector primario, la agricultura, y es igual sector primario, la acuacultura es sector primario, viven de créditos, ¿no? Viven de créditos, y cuando se fue todo al cielo, ¿no? En cuanto a intereses y demás, pues se volvieron impagables. Terrible. Y entonces los bancos empezaron a ejercer presión sobre las empresas para, pues, apropiarse de bienes y demás, y bueno, tronó el cohete con muchas actividades primarias, ¿no? Y la acuacultura, pues, sufrió en ese tiempo de esto, y pues uno se regresa aquí a su tierra, pues, y Al está muy calor, difícil, a o sea, Mexicali. y la economía está difícil, y entonces ahí es donde empiezas tú a ver, bueno, y qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Con lo que sé, con lo que aprendí. Y me invitan unos amigos que habían conseguido consultores ambientales, que ellos eran oceanólogos también, son oceanólogos, pero tenían una consultoría ambiental de las primeras que se pusieron aquí en Baja California. Y ya habían agarrado un proyecto, creo que era el ordenamiento ecológico del corredor costero San Felipe Puertecitos. Ok. Idea por allá de los 90, ¿no? Y lo concursaron y lo ganaron, y luego se dieron cuenta que no tenían suficiente gente para hacer la talacha, ¿no? Ajá. Entonces ahí de repente pues me reclutaron y dijeron, no, pues yo no, yo le hago a la acuacultura, no, 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 pues tú vente y vas a ayudarnos ¿cómo se llama? A conseguir información, a procesarla, a analizarla en las salidas de campo. Entonces ya vas a ir aprendiendo. Y así me metí en este tema de la consultoría ambiental, ¿no? Órale, Porque ya. pues estaba yo en ese impasse entre, bueno, vamos viendo qué otras cosas se van dando ya que la economía mejore, que estos proyectos acuícolas pues resurjan, ¿no? Ujú. Pero pues no puede estar uno sentado. Entonces, ahí es donde me metí a esto temporalmente, pero pues lo temporal se volvió ya Permanente, con ¿no? los años, ¿no? Se Sí. volvió permanente. Me quedé en la consultoría un rato con ellos, y de ahí salió una oportunidad me invitaron al gobierno municipal por primera vez. Y yo dije, pues yo tampoco sé de eso, ¿no? Pero pues Pero me dijeron, vamos a darle, vamos a pero intentar. nadie sabe, me dijeron, pues así que vente para acá, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? Y en fin, entonces ha sido una situación de con las herramientas que nos da la universidad, porque yo soy un convencido que la escuela, desde que empezamos en la escuela, pues nos da una serie de herramientas, ¿no? Tanto de conocimientos como analíticas y una serie de cosas. Y superficial por encimita, ya en el trabajo uno lo va desarrollando Lo más. vas desarrollando. Entonces, ahí la gente puede ir desarrollando distintas cosas, independientemente que si estudiaste contabilidad, no te dedicas a la contabilidad. Quizás eres muy buen administrador o de recursos humanos o algo, ¿no? O vendedor. Pero bueno, esas herramientas que obtuvimos durante nuestros años de estudio creo que son invaluables, ¿no? Entonces, yo siento que el oceanólogo sí tiene ese campo de trabajo, digamos, formal muy limitado, Ya. y la mayoría de los colegas lo que pasa es que nos enfrentamos a realidades que no nos permiten ejercer ahí, y bueno, vamos encontrando caminos en otras partes. Sé que de pasar al mar o al océano te fuiste más hacia lo terrestre. La vida te fue llevando, Sí, guiando. sí, 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 era la acuacultura, pero la acuacultura la puedes hacer terrestre, no tienes que estar en la costa, Ah, ¿no? sí, claro. Sí. Y después de ahí, pues, empezó esto de medio ambiente, y después el gobierno, y después la consultoría otra vez, ya privada, y ahora Y ahora el en Sonora una Institute. organización de la sociedad civil. Entonces, han sido como evoluciones, siento yo, naturales, ¿no? Está Dentro de mi carrera profesional. ¿Y qué es el Sonora Institute? Pues ¿Qué el hace el Sonora, Sonora Institute? el Sonora Institute es una organización de la sociedad civil que tiene 35 años de vida. Nace por allá y se encuadra en lo que es se llama Sonoran Institute por el desierto sonorense, ¿no? A veces la gente dice Sonora, como del estado de Sonora, y hasta nos dicen si estamos en Sonora. Y les digo, no, pues es que la palabra en inglés es Sonoran, del desierto del sonorense, ¿no? En donde están
cuadrado buena parte aquí del estado de Baja California y obviamente Sonora, Arizona, parte de California. Es esta región biogeográfica, ¿no? Y esta organización nace por allá en los 90, en los 1990, en Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Precisamente para meterse a temas sobre la cuenca del río Colorado, que está en el bajo río Colorado, obviamente, y el delta del río Colorado, que es la parte acá de nosotros, de México, para empezar a trabajar sobre cuestiones ambientales en esta región de manera muy específica, y por eso el nombre Sonoran Institute, ¿no? Y por allá, hace 22 años más o menos, empiezan a incursionar en México. O sea, empieza con una organización chiquita ya en Tucson, Arizona, haciendo algunos trabajos junto con la Universidad de Arizona, relativos al río Colorado, etcétera. Y se dan cuenta del gran potencial que hay en México para también hacer gestiones pues tratar de restaurar y devolverle un poco de vida al río Colorado, ¿no? Pero esos esfuerzos empiezan, sí, hace como 20 años más o menos, y es cuando ya se abre, digamos, una representación Una oficina de la representación en organización Mexicali. aquí en Mexicali, que ya tiene, entonces es una organización que tiene mucho tiempo ya en Mexicali, yo creo que de las que más pro natura nosotros. ¿En qué año fue? Fue Cuando ya aquí en Mexicali. cuando ya estaban aquí en Mexicali eran los 2002, 2003. Yo estaba en el gobierno cuando se acercaron conmigo, el que ahorita es Con otra mi cachucha. jefe. Sí, llegaron a decirnos que estaban haciendo unos prospecciones ahí en el río, que querían hacer esto y que querían hacer aquello. Y yo decía, pues estos cuates están locos, ¿no? O sea, si el río Colorado está como muerto y no hay agua, etcétera, etcétera. Entonces, el Sonora Institute tiene mucho tiempo que ha venido gestionando esto, y a mí me toca conocerlos desde antes, desde que empezaron a llegar aquí, ¿no? Desde mis roles ahí en el gobierno. Y siempre pensé que era una organización seria porque han tenido trayecto, ¿no? En el tiempo y han dado resultados en el tiempo y no son de esas organizaciones que nosotros que estamos en este tema ambiental sabemos que de repente son de llamada de petate, ¿no? Sí, claro. O por una coyuntura política, ¿no? Pero hay otras que permanecen y son muy pocas, ¿eh? Entonces, para mí Sonora Institute siempre tuvo esa connotación de esas que son serias, ¿no? Que son de veras que se meten a esto. Y hace unos 3 años más o menos salió una convocatoria pues requerían ahí una persona que dirigiera los trabajos aquí en la oficina de Baja California, de Mexicali, y por alguien me la mandó, me dijo que estaría yo quizás bien para esto, y concursé el puesto. Y ahora Y a eres el fin de cuentas director. me gané la rifa del tigre, ¿no? Entonces Ah, tengo muy ya, pues, poco menos de 3 años, pero ya ahí como director. Ya. Se llama del programa del Delta del Río Colorado del Sonora Institute, así se llama la oficina aquí en Mexicali, pero bueno, aquí estamos a la cabeza de esta organización, que además hace algunos años nos empezamos a meter, no solamente trabajando allá en el río, ¿no? Que platicamos eso en un ratito más, si quieres, Carlos, Sí. pero también hace unos 4 años empezaron a trabajar en la situación de algunos drenes que cruzan por Mexicali, que también pensando que los drenes los podemos conceptualizar como humedales, ¿no? Y este concepto que tenemos aquí en Mexicali de que los drenes son basureros y hay que taparlos y toda esta situación, pues no es la mejor. Hay que aprovecharlos hay como que corredores verdes. Hay que aprovecharlos. Entonces, esa es la visión de otro proyecto que conceptualizó el Sonora Institute, que se llama Mexicali Fluye, que también nos da, y ahorita hemos tenido mucho trabajo en ese proyecto, que nos da también como otra presencia más urbana, ¿no? Claro. Porque todos estos 20 y tantos años que platico, pues han sido de trabajos por En allá el en el río valle. Hardy, en el río Colorado, en el valle, y le preguntabas a gente aquí en la ciudad, y pues yo siendo de aquí, amigos y familiares, y pues no he ido, porque los trabajos no están aquí, ¿no? Pero a raíz de que se empezó con esto del Mexicali Fluye, trabajando en drenes, ha crecido un poquito más, digamos, la conciencia de, ok, estos cuates son los que trabajan en esto, ¿no? Entonces también nos ha servido tanto para enfrentar una problemática real, como para también dar a conocer un poquito la organización, el nombre, etcétera, ¿no? Yo la verdad, yo estoy muy agradecido con el Sonoran Institute. Yo trabajé en el Sonoran, conocí a Edith Santiago Serrano, le mandamos un saludo. Antes de entrar a la carrera, durante la preparatoria, era cuando yo iba a apoyar ahí al monitoreo o a reforestar ahí yo de voluntario y me gustó mucho. Es una labor muy bonita la que hacen, el buscar restaurar el río Colorado. Ya lo de los drenes salió más adelante. Y pues ahora te quiero preguntar, ¿por qué restaurar el río Colorado? ¿Qué le pasó al río?
Es lo que yo me preguntaba cuando vi a esta gente entrar a mi oficina hace 20 guerra de años y decirme que si los apoyábamos. Los que somos de aquí, pues el río Colorado, pues es una línea en un mapa, ¿no? Que nos enseñan ahí en las clases de geografía, porque realmente vamos al valle, fuera del río Hardy, que pues, podemos ponerlo así como aparte, que pues es más bien ¿cómo se llama? Una cauce de drenaje agrícola, no tanto un río natural, ¿no? Pero el río Colorado, pues realmente no fluye, ¿no? Así como debería de fluir un río, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues varios factores, ¿no? Se represa, ¿no? El río en parte de Estados Unidos para cuestiones de aprovechamiento del agua en la cuenca de toda la cuenca del Colorado. Y eso, pues de alguna manera empieza a limitar el flujo natural, ¿no? Pero, pues bueno, así con todos esos represos tenemos muchos años y ha habido flujos, ¿no? Durante muchos años. Y luego llega aquí a México y pues lo ve uno llegar el río, es un río chico, ¿no? Pero lo ve uno el agua y luego se mete al sistema de riego A los canales. y al sistema de riego, a todos los canales, y entonces ya ves el lecho del río seco. Entonces corre unos cuantos kilómetros por la zona mexicana, se mete al sistema de riego y se acabó, ¿no? Ya el lecho del río se vuelve, pues, este lecho seco, donde cuando había, ¿no? A los que les tocaron los excesos de agua en la cuenca del río Colorado antes de que se declararan las sequías, Estados Unidos, pues, tenía volúmenes muy fuertes que tenía que soltar, y entonces ese lecho seco, pues, servía como desfogue de de todas estas avenidas de agua extraordinarias, y esas se dieron en los 80s, en los 90s, se inundaron grandes partes del valle por lo mismo, el agua llegaba y se conectaba hasta la Laguna Salada, y bueno, a los que les tocó ver ese espectáculo, pues había río, ¿no? Pero eran cuestiones temporales, eran cuestiones de emergencia porque había habido mucha nieve, y las presas pues no van a dejar que se desborden, entonces se le abrían y éramos el desfogue natural, ¿no? Entonces sí, el río funcionaba para eso, ¿no? Pero pues esos años se fueron acabando y vino el otro factor decisivo que viene siendo pues la sequía, ¿no? Por esta variabilidad climática en la que estamos metidos, ¿no? Y pues tenemos ya muchos años donde las aguas de toda la cuenca, de las nieves que alimentan el río, pues ya no son lo que eran, y las presas para abajo, para abajo, para abajo. Entonces esos flujos extraordinarios ya no han existido, y el río pues básicamente está seco, a excepción de algunos como lugares, como unos ojos de agua que de repente aflora por el mismo riego en el valle, ¿no? Entonces los agricultores hay temporadas del año que usan mucha agua en ciertas zonas para, por ejemplo, el trigo, ¿no? Que ocupa mucha agua. Esa agua pues obviamente se riega en el suelo y termina como aflorando en ciertas áreas del río, ¿no? Y entonces ahí se generan lagunitas y se generan pequeños ecosistemas muy deteriorados, pero ahí están, ¿no? De manera natural. Y entonces ahí salió de ver eso, salió la idea de que se puede empezar a trabajar, al menos en esos espacios, en temas de restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque existen los ambientes, pero están degradados. Existe el agua porque de manera natural está aflorando, ¿no? A fin de cuentas el agua que la regamos y todo se va al acuífero, y en algunos puntos el agua pues sube, ¿no? Y particularmente son como 100 kilómetros de la frontera donde nos entregan el agua en la presa Morelos, un poquito arriba, más de 100 kilómetros a donde conecta con lo que le llamamos el Alto Estuario, ¿no? Todavía no es el delta del río Colorado, o sea, no es allá abajo, pero el mar, pues, pero ya es el estuario donde empieza toda esta zona donde las mareas y el río interactúan, ¿no? Más o menos como 100 kilómetros. Los primeros 50 kilómetros muy arenosos, difícilmente vas a encontrar como un afloramiento de agua, pero como de los 50 kilómetros para abajo, cambia el tipo de suelo, y entonces ahí tienes estas oportunidades, ¿no? Entonces esas oportunidades, porque había lugares del río que te digo, naturalmente generaron estas lagunitas, ¿no? Y la gente del valle las usaba recreativamente, etcétera. Fueron como que la idea de que se puede generar una serie de humedales y no reconectar todo el río a lo largo del corredor del río Colorado, ¿no? Entonces ahí empiezan las organizaciones, ProNatura, Sonoran Institute, Audubon, porque el tema de las aves era uno de los temas principal para justificar esto, porque sabemos, bueno,
muchos entendemos que las aves van buscando estos espacios, más las migratorias, ¿no? Y conforme se van secando, pues más riesgo para estas diferentes especies migratorias hay en sus trayectos, ¿no? Entonces era la idea capitalizar esa oportunidad que veían ahí, ¿no? Y de ahí nace toda esta idea de darle vida, si no bien a todo el río, que ese es el sueño, o sea, esa es la gran meta, pero ir agarrando experiencias como tramo por tramo, al grado de que ya tenemos a la fecha, pues ya hay una buena cantidad de hectáreas y de kilómetros de río que han sido trabajados no nomás por Sonora Institute, por varias otras organizaciones que nos dedicamos a esto, y han generado estos sitios de restauración a lo largo del corredor, ¿no? Ok, muy bien. Muy interesante y muy importante el devolverle la vida al río Colorado en estas partes, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil, y para que quizá la gente pueda entender un poquito más, en palabras sencillas, qué es la restauración. Pues la restauración es tratar a través de intervención directa, ¿no? De devolverle las cualidades originales a un ecosistema, ¿no? Sea cual sea. Entonces, en el caso del río, pues como ya no había agua, ya no había humedales y demás, pues todas las especies nativas, tanto de plantas como de animales, aves y demás, pues va habiendo una sucesión, ¿no? Porque pues las plantas nativas requerían el agua, ¿no? Como el álamo, como el álamo, sauce y demás. Entonces decían, pues si ya no hay esto, pues se van muriendo. Y entran otras plantas, y en este caso que tenemos aquí en Mexicali y en toda la cuenca del Colorado, el famoso pino salado, esta planta invasiva, que lo vemos, los arbolotes estos, y pues sí, dan sombra y ya los tenemos en la Laguna México y demás. Bueno, pues la cualidad de dar sombra pues, está bien, ¿no? Pero la verdad son especies invasivas, son especies que no dejan otras especies crecer y que fueron introducidas aquí al sistema en Estados Unidos, ¿no? Para estabilizar bordos y cosas de esas. Y bueno, como todo, se sale de control y tenemos un ambiente dominado por el pino salado del pinillo, que es este arbusto, pariente del pino, y bueno, los animales y los aves y todo pues, responden a esa cambio mediante pues su desaparición o su, ¿cómo se llama? Decremento en sus números, ¿no? Entonces tenemos un ambiente que existen animales, existe aves, existen plantas, pero no es lo óptimo, ¿no? Y no se parece nada a lo que era, ¿no? Sí, Entonces es la poco restauración lo diverso, que ¿no? quiere es llevarlo, no podemos recrear un río, ¿no? Como era el Colorado, pero buscar la restauración es en algún espacio, eliminar las especies invasivas, darle oportunidad a las especies nativas de volver a crecer, tanto plantándolas o dándoles nada más el espacio para que germinen y crezcan, meter agua en ciertos espacios para que tengamos, digamos, agua constante. Entonces, decía hace rato, bueno, había unos espacios donde el agua aflora naturalmente. A veces esto no es suficiente, entonces tienes que adquirir derechos de agua. Ok. Las organizaciones somos usuarios, ¿no? del distrito de riego. Somos usuarios tenemos derechos de agua, ¿no? ¿Para qué? Para meterla al medio ambiente. Pero no, nadie nos la regala, nadie o sea, de esa agua que hemos tenido, Tiene un costo, hay que pagar. hemos adquirido, tenemos que pagar para que el sistema de riego nos las ponga en el sitio y poderla meter al medio ambiente. Ahora con todos estos problemas que ha habido de recortes y más, sufrimos los mismos recortes. O sea, entonces sí te tienes que meter a todo un tema de generar espacios que se parezcan a lo que el ambiente natural del río Colorado era, ¿no? De acuerdo a la información bibliográfica histórica que tenemos. Y eso se trata de la restauración. La restauración la podemos hacer en otros tipos de espacios, pero en el río particularmente se trata de eliminar especies invasivas, darle oportunidad a las plantas nativas, meter agua, tener agua durante buena parte del año, si no es que perenne, y darle tiempo que el ambiente regrese. No hemos trabajado nunca en introducción de especies, también pudiéramos O sea, hacer, ya de animales, de ajá, fauna. pero más bien hemos visto que regresan y regresan con más ganas, ¿no? ¿Como cuáles especies? Pues mira, el castor es uno de los, ¿cómo se llama? De los íconos ahí porque siempre ha existido. Está en la norma mexicana como una especie bajo protección especial. No es endémico ni está en peligro de extinción, pero es una especie protegida de acuerdo a las leyes mexicanas. Y
gente que vive en el valle dice, ay, pues lo hemos visto por ahí, ¿no? O sea, se acuerdan de que existía, ¿no? La gente más joven, pues no, esa Ni se imaginan que hay castores se en imagina. Mexicali. Así es. Y empiezas a poner estos, porque no le gusta el pino salado al castor. No le gusta, No, no le gusta roerlo, no le gusta. lo chupas y está salado. Y si no hay agua, pues el castor pues no hace sus madrigueras. Entonces, la población de esa especie aquí en el Valle Mexicali, pues no desapareció, pero seguramente estaba en algunos rincones muy particulares. Empezamos a crear estos sitios de restauración, las diferentes organizaciones, que ahorita hay arribita de 500 hectáreas ya restauradas. 500 Y hectáreas. pues imagínate que les pones un parque de diversión a estos animales Pues y entonces empezamos a ver más presencia, más poblaciones, se están comiendo nuestros árboles, que Hacen sus travesuras. hacen sus travesuras, nos represan ahí de repente los canales de riego que tenemos para llevar a las parcelas donde estamos reforestando, pero pues es una convivencia pues natural, porque este es una especie que ya existía, pero no estaba tan presente como está actualmente, porque en las condiciones no estaban, ¿no? Y de esa misma manera, aunque no hemos hecho estudios, pues vemos la presencia de gatos, coyotes, mapaches, diferentes tipos de animales terrestres, ¿no? Donde en abundancia, por las huellas que vemos, se ve que regresan con más ganas a un hábitat pues más sano, ¿no? Existen en el resto del valle, en el desierto, pero digamos, en menor cantidad. Y donde sí se ha estudiado mucho, Carlos, es por parte de la gente de Pronatura, que son los que se encargan particularmente de ese elemento, es la cuestión de las aves, ¿no? Ahí sí tenemos muchos años de análisis desde que empezó todo esto de la restauración del río, donde han encontrado que ahí sí han estudiado digamos, la diversidad y la abundancia en un sitio restaurados versus la diversidad y la abundancia de aves en un sitio mm, no restaurado, o sea, natural ahí en la zona del río, ¿no? Y esos análisis a lo largo de los años les han indicado, nos han indicado que la abundancia, esto es la cantidad de especies que hay ahí, crece cerca del 70%, 70%. en diferencia de un sitio no restaurado, ¿no? De Ahí, salado. ahí mismo, ¿no? En la misma zona. 70% más animales que en el otro sitio, ¿no? Y luego, ¿Cuántas especies? Aprox. ahorita déjame trato de acordar, el otro dato antes de llegar a eso es la diversidad también crece. O sea, que hay especies nuevas que llegan a los sitios y esa crece aproximadamente como el 30%, ¿no? O sea, versus el sitio no restaurado, ven especies que no ven 30% más especies que no ven acá, ¿no? Entonces, eso es una medición directa del beneficio de un sitio restaurado, de un hábitat que regresa, los animales regresan en más cantidad y en más diversidad, y entonces, pues todo eso habla de que es una situación positiva para ellos, para las especies, ¿no? La cantidad de aves son un montón. ¿De especies? De especies, sí, yo como no soy muy experto, pero están hablando de arriba de creo que 300, 500, 300 sí, de que residentes, de los visitantes, de las Migratorias. temporales, es una cantidad de especies, ¿no? Nuestro amigo Oswald Hinojosa ha sido como ¿cómo se llama? El líder de todo este proyecto y realmente es donde hay mucho conocimiento porque fue, digamos, el indicador biológico que se eligió cuando empezaron los trabajos, ¿no? Pues que si hubiéramos elegido en aquel tiempo estudiar la población de castores, quizás tuviéramos toda esta información más, pero los recursos, que esta parte es bien importante, los recursos para hacer toda esta restauración, pues no vienen del gobierno de México, ¿no? Los recursos para la restauración vienen de filantropía en México y en Estados Unidos, y de parte de algunas organizaciones del gobierno federal norteamericano. Okay. O sea, el gobierno federal norteamericano sí tiene, digamos, interés en la cuestión de la conservación de especies y más las migratorias y demás. Entonces el tema de las aves fue un tema clave para engancharlos a esta parte de la parte de conservación, digamos, del gobierno federal norteamericano, a que le metiera, ¿no?, al tema del río Colorado. Entonces, ha sido un esfuerzo desde entonces de buscar patrocinio para hacer todo esto y las aves fueron digamos, en aquel tiempo un indicador biológico pues atractivo, ¿no? Claro. Para jalar
tanto filantropía, ustedes saben, hay mucha gente en Estados Unidos que le mete a cuestiones ambientales y de manera filantrópica, y las aves son de esos estandartes. Carismática, ¿no? Especies Carismáticas. bandera o... Exacto. Entonces, por eso tenemos como indicador principal el tema de aves y los datos, ¿no? Pero sentimos y hemos estado buscando recursos para hacer otro tipo de estudios. Ahorita particularmente nosotros como Sonar Institute estamos hicimos una propuesta, vamos a ver si pega el chicle, para empezarle a meter más al estudio sobre el castor, ¿no? De El las castor. poblaciones y demás. Pero repito, siempre estás a la expectativa de que haya un fondo filantrópico mexicano o norteamericano o internacional interesado en el tema que estás promoviendo para que te puedan financiar, ¿no? Qué importante es esa labor que realizan ustedes en la restauración del río Colorado, que al restaurar, pues regresa la vida, regresan las especies. Recuerdo que igual ahí Alejandra Calvo Fonseca lo tiene bien estudiado, el tema de las aves, que gracias a la restauración que hicieron, el cuco pico amarillo, que creo que así se llama, Sí. que no se reportaba ya en del lado mexicano, empezó a llegar. Empezó a llegar. Los sitios de restauración de Sonoran Institute, de Restauremos, de Pronatura. Y respecto al castor, quizás ahí sería bueno, no sé, estudios de la diversidad genética, porque quizás ya hay mucha endogamia, ¿no? Y de- A ver cómo se encuentra. Mira, hay unos colegas tuyos, creo, ya Biólogos. en Ensenada y en la Facultad de Ciencias, que están estudiando precisamente el castor. Tienen un proyecto que se llama Castor Cachanilla, ¿no? Ok. Estaría interesante que alguna de esas, pues están en Ensenada, ¿no? Ya sé que luego no les gusta viajar a Mexicali, menos en verano. Ándale. Pero nosotros les hemos dado facilidad de estar ahí en Laguna Grande, en nuestro sitio de restauración, acampando para hacer sus diferentes monitoreos y estudios y demás, y para diferentes tesis, tanto de maestrías como doctorados. Entonces, a veces, cuando están como en ese camino, es la información, son muy celosos con la información, ¿no? Porque es parte de un artículo que están escribiendo para X cosa, y pues no quieren por ahí que se Ya que disemine. lo publiquen. Ya que lo publiquen, termina siendo ya de conocimiento público. Pero hablar con estos muchachos, estos biólogos que están en eso, pues sí te da la impresión de que hay mucho por conocer, ¿no? Sobre esta especie también muy emblemática y muy carismática, ¿no? Entonces, nosotros queremos entrarle ya desde la manera desde nuestra, digamos, cancha como organización de la sociedad civil, pero sí creo que son los únicos que están trabajando de manera más formal en el tema del castor, ¿no? Por ahí luego te paso el dato, a ver si Ok. en alguna vez se los entrevistas, Ah, porque perfecto. está padre la información que ellos manejan, repito. Aldo Guevara creo que está metido Creo en que eso, ¿no? Aldo es, y el profesor de él, no me acuerdo quién es. Bueno, son Ah, como tres ok. tipos, ¿no? Sí. Quizás ahí, digo, depende de lo que salga la investigación, los resultados. Quizás traerse un castor ahí de Estados Unidos para agregarle diversidad genética. Ándale, para igual. Quizás, ¿no? Habría que ver los resultados. ¿Cuántas hectáreas dijiste que han restaurado? 500. Ahorita, como las organizaciones, el Sonar Institute, el sitio que le llamamos nosotros Laguna Grande, que por eso, por cierto, aprovecho para invitar a la gente que le interese conocer. Laguna Grande es un sitio en el Valle Mexicali, aproximadamente 45 minutos aquí de la ciudad, y hacemos visitas guiadas a la gente que le interesa ir a conocer, y ese proyecto se llama Sábados Familiares, ¿no? Entonces, a través de nuestras redes sociales, Sonoran Institute México, cada que vamos a programar un sábado familiar, se hace uno al mes más o menos, hay una convocatoria abierta y la gente se puede sumar Ok. para ir a conocer, y luego ya personas ahí de nosotros pues los guían a través del bosque de álamos y sauces y avistamiento de aves, y luego salen en el kayak ahí a navegar un poquito el río Colorado, y les explican un poquito la importancia del río, del agua, etcétera. Es todo digamos, un sábado, una mañana de sábado educativa, pero es para toda la familia, y la verdad, nada más a veces me dicen, oye, ¿cómo puedo ir, no? Pues bueno, aprovecho este espacio para dar ese comercial. Nosotros ahí en el sitio que le llamamos Laguna Grande, tenemos aproximadamente 265 hectáreas restauradas. Esto es ya, digamos, trabajadas. Los polígonos de concesión que hay ahí para seguir trabajando son cerca de 1,200 hectáreas.
Pero bueno, para ir creciendo a ese número Ok, 1,200 hectáreas. de polígonos, Ok. pero no, Poco a no, poquito, ¿no? sí, No porque va la a quedar restauración rezagado. requiere recursos. Sí. Y el mantenimiento, no nomás recursos para restaurar, sino recursos para mantener, ¿no? Y lo restaurado. Entonces, ahí te vas peleando siempre contra el tiempo y el recurso. Entonces, tenemos potencial de seguir creciendo, pero en Laguna Grande tenemos 264, 65 hectáreas restauradas, ¿no? ¿Con qué? Con álamos, sauces, mezquites, agua en ciertas lagunas, en ciertas áreas, perenne. Entonces, ahí tenemos esa parte, digamos, de la restauración y como organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí trabajando, Restauremos el Colorado, que es otra organización igual que nosotros, y Pronatura, tienen otros sitios de restauración con menos hectáreas cada uno, pero en total las tres organizaciones que trabajamos en restauración ahí, tenemos alrededor de las 500 hectáreas. 500. Ujú. 500. Ok. Y digo, aprovechando tu comercial, la verdad es que ahí en Laguna Grande los recorridos que ustedes realizan es muy bonito, yo lo recomiendo mucho, es un espectáculo, más cuando el álamo está dando Sí, la flores. su floración, su semilla, su fruto, parece como si fuera algo mágico, ¿no? Todo el piso, todo el suelo tupido de blanco y cayendo la pelucita. Así que sí, lo recomiendo. Contacten a Sonoran Institute para que puedan ir a los sábados familiares. Sí. Enrique, ¿cuánta agua se necesita para poder restaurar el río Colorado? Híjole, ahí sí se empieza a poner más técnico el tema. Se han hecho algunos estudios de lo que le llaman caudal ecológico. Esto es, qué caudal, qué cantidad de agua se necesita para que fluya por un ecosistema y se mantenga como en una situación base, ¿no? Y se ha calculado que es entre 1 y 2 metros cúbicos por segundo, Carlos. Idealmente 2, mínimamente 1, 1.5 es fluyendo metros por segundo continuos. O sea, continuos. Y obviamente también aquí hay un asterisco que hay que mencionar. No aplica para todo el recorrido desde la frontera hasta el mar, porque, repito, los primeros 50 y agarre kilómetros, pues son terrenos muy arenosos, que realmente le puedes meter agua y hasta que se viene el acuífero, empiezas a ver un charquito arriba, entonces eso, pues ahí se te va. Ahí el metro o 2 metros por segundo no es suficiente. Hay un punto donde le llaman el vado cebollero, que está como a la mitad del recorrido, ¿no? de la frontera hacia donde empezamos a tocar el estuario. Y le llaman vado cebollero porque es un vado, ¿no? Que atravesaba ahí una carretera rural del valle, y había un empaque cebollero, entonces el vado cebollero. Así se le conoce coloquialmente a la zona, pero ahí hay una oportunidad, más o menos en esa zona empieza a haber agua en el río por estas situaciones de infiltración que te comento, y ahí empiezan los sitios de restauración de Restauremos el Colorado y los Sonoran Institute, que son los que tenemos los sitios más grandes. Hacia el norte está Pronatura con su sitio, pero ellos no tienen agua, no tienen río. Es arenoso, entonces ellos nada más riegan, agarran agua como el sistema de riego por tubería y riegan. Entonces tienes un bosque, pero no hay río, no ves agua, ¿no? Entonces el agua realmente la empiezas a ver aflorar de la mitad del recorrido del río hacia abajo. Entonces ahí en esa zona del punto del vado cebollero se construyó una estructura por parte de las organizaciones para precisamente pasar agua del canal de riego, grandote que pasa por ahí, y poderla meter al río, cuantificando los volúmenes, etc. Es una estructura hecha precisamente para poder medir lo que le metes al río desde el sistema de riego. Y entonces de ahí puedes dejarla fluir hacia abajo. Y entonces ahí es donde empieza a aplicar esto de si le pudiéramos meter 1.5, 2 metros cúbicos por segundo, tuviéramos un río fluyendo de ese punto hasta el mar continuamente, ¿no? Y tuviéramos los servicios ecosistémicos que eso implica, ¿no? Sí, claro. Pero llegar a esos volúmenes, pues, es muy complicado sobre todo en la coyuntura actual de la Declaratoria de sequía, de y de escasez de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos son lo que nos dicen los estudios que tenemos, y lo que hacemos ahorita es buscar agua, que los mismos gobiernos nos comprometan agua para así poderla meter al río, a través de estas minutas binacionales, ¿no? Del río Colorado. Y también, repito, hace rato decía, las organizaciones compramos derechos de agua. Claro. Y ya somos, digamos, y con eso
le metemos al río y le regamos en nuestros sitios de restauración. Entonces es la manera como estamos llevando agua al río, ¿no? Pero lo ideal fuera poder tener un flujo comprometido continuo de eso y olvídate, otro gallo nos cantaría en cuanto a restauración del río, ¿no? Y ver el río fluir, ¿no? Ahí sí ya pudiéramos hablar de ver kilómetros de río fluir. Hay una planta de tratamiento de aguas residuales ahí por Ciudad Guadalupe, Victoria. Sé que ahí querían hacer algunos humedales artificiales. Creo que se podría buscar impulsar ese tipo de infraestructura Sí. en el valle, en los centros de población, que plantas de tratamiento pequeñas, ¿no? Que estén soltando agua hacia los drenes que van a parar hacia el río Que Colorado. a fin de cuentas alimenta. Están conectados. Aunque ahorita, Carlos, fíjate que ha pasado algo bien curioso que yo no lo veía hace tiempo, ¿no? Pero ahorita está pasando por la escasez, los recortes y toda esta cuestión del agua. Los agricultores ya están queriendo aprovechar el agua de drenes. Hay zonas donde ya, por ejemplo, abajo de la planta de tratamiento de los drenes, de las Arenitas, acá por el Cerro Prieto, tenemos una planta de tratamiento grande de la CESPM. De ahí, de esa planta de tratamiento, sale, se mete a un humedal que ahí ayudamos a construir ProNatura y nosotros, y todavía seguimos trabajando y monitoreando ahí en humedales de 100 hectáreas. Y de ahí se mete a unos drenes que a fin de cuentas fluyen al río Hardy, ¿no? Entonces tenemos un convenio con el gobierno para que deje el agua correr, por lo menos el 50% del total del agua que sale de la planta, que la dejen correr al río Hardy, ¿no? Entonces, de repente nos damos cuenta que no llega. No llega. Porque en el tramo de dren, antes de que se convierta en río Hardy, hay agricultores que están sacando el agua del dren para regar parcelas. Órale. Entonces, y eso está pasando también por allá en el 43, en esta planta que mencionas, se empieza a construir, ya está más o menos, creo, no sé si está operando al 100, pero ya hay una serie de agricultores ahí diciendo, oye, esa agua es para mí. Ya levantaron la mano. Sí, entonces lo que antes era agua de dren, que decíamos nosotros, ¿no? Y más como ambientalistas, oye, pues que el dren va a terminar tarde que temprano allá abajo, ¿no? Pues ya no necesariamente, ¿eh? Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso para pues trabajar con los agricultores y demás, para que pues si tienen necesidad, pues que lo aprovechen, ¿no? Sí. Pero también que nos ayuden a mantener ciertos volúmenes, ¿no? Y tener un balance ahí, sí. Pues hay que ver eso, Sí. Muy importante. Sabemos que ahorita se está trabajando en el programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Guadalupe, Victoria. Próximamente va a haber un taller, pues habrá que participar. Creo que ahí es el momento para poder ver qué proyectos en materia ambiental y en otras áreas se pueden impulsar para que sean proyectos prioritarios y proyectos estratégicos. Sí. Amigo Enrique, ¿qué papel juega la comunidad en la restauración del río Colorado? Pues yo creo que, y no nomás en la restauración del río Colorado, en sí, en todos los temas, esto de ambientales, de querer hacer algo, creo que juega un papel fundamental, ¿no? Es algo de lo que he venido, he caído en conciencia de eso después de años de desarrollo profesional, ¿no? Y trabajo en el gobierno y demás, cuando tú crees que a través de nuevas leyes y nuevas mejores normas que con eso o poner más multas, que con eso vamos a arreglar las cosas. Pues, gobiernos buenos, gobiernos malos, leyes buenas, leyes malos, no nos arreglan los problemas. Lo único que arregla los problemas o por lo menos abona a la solución de los problemas es la unión comunitaria para meterle junto con el gobierno, las organizaciones, las empresas, etcétera, buscar estas soluciones. Entonces, para la restauración que nosotros trabajamos es bien importante el involucramiento comunitario de diferentes niveles, ¿no? Hablando de comunidades locales, porque ellos son usuarios, ¿no? de estos espacios. La comunidad Cucapá es usuaria de los espacios donde hay agua, pescan y hacen recolecta de ciertas plantas y madera y demás. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos a usuarios ahí y que no se trata de llegar y aquí se va a conservar y aquí ya no va a pasar nada. O sea, si no, pues pasa lo que ha pasado por años en el Delta, ¿no? Donde aquí se protegió por un decreto ya en México y pues aquí nos tronó la bomba porque la realidad es que las comunidades hacían uso ancestral de todos esos recursos. Entonces, si no lo tomas en cuenta, lo que terminas pasando es que generas tus áreas de protección o de restauración, lo que quieras, pero pues no funcionan. Se termina siéndote un pleito, ¿no? Como lo vemos en parques nacionales, en muchas partes. Entonces, creemos nosotros, y el Sonoran Institute es parte de su misión, trabajar con las comunidades. O sea, no es la conservación per se, ¿no? O para salvar el
palmoteador de yuma o cualquiera de estas especies emblemáticas, castor, lo que sea, es la conexión del ambiente con la comunidad, ¿no? Esa es un poquito la mística del Sonoran Institute y por eso no nos metemos nunca en temas de conservacionismo absoluto, sino de cómo podemos sí llegar a la conservación, pero de la mano con las comunidades y con las actividades, ¿no? Y luego cuando hablamos de comunidades, pues no estamos hablando nada más de la comunidad, digamos, que vive por ahí. También hay la comunidad de personas interesadas como profesionistas, como empresas, el mismo gobierno, la academia, o sea, hay una cantidad de Todos los gente, sectores de la sociedad. todos los actores que incidimos sobre algo, es parte de esta gran comunidad, ¿no? A veces cuando hablamos de comunidad pensamos que es la colonia que está enseguida. Sí, sí es, pero también es esta otra parte, ¿no? Entonces el hacerlo en conjunto con todos ellos también no te nada te garantiza nada en este mundo, ¿no? En esta vida, pero por lo menos te fortalece la posibilidad de que las cosas sucedan bien y se mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros, la comunidad es clave, ¿no? En todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. ¿Cuál te gustaría, Enrique, que fuera tu legado en este mundo? Pues yo creo que cada quien, como es que la palabra legado me suena que es lo que los demás piensan de uno, ¿no? De lo que logró o no logró uno, ¿no? Una persona. Y eso pues no lo puedo controlar, ¿no? O sea, habrá gente que piensa que hice bien las cosas o cuando estuve en fulano, sutano lugar, había gente que no, gente que me critica o me criticaba o me critica actualmente, pues no puede estar uno viviendo de eso, ¿no? Entonces, como legado, híjole, no sé, yo espero que hablen más bien de mí que mal, pero lo que sí es, ya personalmente yo quisiera estar ahí, en los últimos respiros en este mundo, pensando sin arrepentimientos que hice lo que pude hacer y lo mejor que pude hacer en cada una de las oportunidades que se me dio, ¿no? Porque la verdad se me han dado muchas oportunidades, he logrado estar en muchos lugares, en donde puede uno incidir, ¿no? Claro. Y he tratado en cada uno de ellos hacer lo mejor que puedo, ¿no? Mis capacidades, se logran unas cosas, no se logran otras, pero sobre todo creo que la parte más filosófica que yo he pensado ya en mi edad más adulta, digamos, es esa, ¿no? No puedo convencer a mucha gente de que nosotros hicimos las cosas bien y que esto y el otro. Lo que puedo hacer es simplemente yo estar convencido de que las estoy haciendo lo mejor que pueda, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que yo quiero para mí, pensar que es mi legado, lo que yo pienso de mí, ¿no? Es ya lo que piensan los demás, pues bueno, ahí se los dejo. No importa. A mí realmente ya no me preocupa demasiado. Si tuvieras la oportunidad, Enrique, de viajar al pasado y encontrarte contigo mismo y darte un consejo cuando Enrique tenía 37 años, ¿qué te dirías? Híjole, yo creo que en esa edad me hubiera dicho que busque un mejor balance entre la vida profesional y la vida personal. Porque precisamente se te abren una serie de oportunidades. Bueno, a mí, en mi caso particular, pues cuando se me empezaron a abrir algunas oportunidades, pues tenía 35 años, 33, por ahí, ¿no? Es precisamente en el tiempo donde nace mi primera hija, ¿no? Entonces, pues toda la carne al asador al tema de meterle a la oportunidad que se te abre profesional, además te está yendo bien y bueno, pues entonces pasaba más tiempo en esos tiempos, en la chamba, en la carrilla y el estrés, que con mi familia y con mis hijos, ¿no? Y yo siento que encontrar un buen balance es lo mejor, porque a fin de cuentas, pues repito, es pasajero y la infancia de tus hijos o de tus seres queridos, si no tienes hijos, hay una parte personal, un componente personal de todo esto, ¿no? Que no es nada más la chamba y el estar haciendo, aunque sea altruista, ¿no? Entonces yo siento que en esa edad me hubiera caído muy bien un consejo de alguien un poquito más grande, más viejo, que diga, ¿sabes qué? Está bien, dale para adelante, pero balanceale mejor esto para que llegues más satisfecho,
hacia tu edad un poquito más adulta, ¿no? Entre que logras lo que quieres de la manera profesional, pero también lo balanceas muy bien con la parte personal, ¿no? Entonces yo siento que ese fue un consejo que me hubiera hecho falta, ¿no? Ya. En esos tiempos sobre todo, ¿no? Hice una pregunta con trampa. Te lo agradezco porque era una recomendación hacia mí. Yo voy a cumplir 37 años. Así que sí, pues, aprecio ese consejo, esa recomendación. Y pues buscar ese equilibrio en Claro. la parte pues humana, la parte Sí, la parte de tuya, profesional de uno. sí. Ya termina uno sabiendo, ¿no? Después de mucho tiempo que si está uno bien consigo mismo, puedo estar bien con todo lo demás, Sí, ¿no? claro. Pero cuando está uno desbalanceado por estas cuestiones de que hay que la carrilla y el trabajo y aquí contigo el podcast y todo, y producir, pues sí, puede ser exitoso, ¿no? Sin embargo, vas a tener ese huequito que no se va a llenar más adelante, ¿no? Entonces hay que buscarlo, ¿no? Y hay que procurar. Muchas gracias. Lo agradezco. Y Enrique, si tuvieras la oportunidad de hablarle a todo el mundo por un minuto, buscando inspirarlos a cuidar el medio ambiente, ¿qué les dirías a la cámara? Les diría saludos, les diría, o les digo más bien, ¿no? Que el tema del cuidado del medio ambiente y la situación que vemos pues puede ser apabullante, ¿no? O sea, volteamos para todos lados, leemos las noticias y demás y parece que no sucede nada bueno, ¿no? O sea, parece que estamos sobre una montaña, un Everest, que no estamos preparados y cada vez se hace más alto, ¿no? Y eso creo que genera desmotivación, ¿no? O queremos que algo grande suceda. Y yo siento que la parte que yo he aprendido de manera personal en mi recorrido es que tú pon tu parte. No importa, o sí importa, pero que no te importe si el vecino pone la suya, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es conciencia que el tema ambiental, el tema en el que estamos inmersos todos, tiene que ver exclusivamente con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Y con nuestra conducta. Entonces, yo siento que si todos vamos haciendo conciencia que uno es el que tiene que ir cambiando, que uno tiene que ir poniendo el ejemplo, que uno tiene que hacer acciones altruistas a favor del medio ambiente, eh, poco a poco, con paciencia, todo eso va permeando a las organizaciones, al gobierno, a las acciones globales, ¿no? Pero si estamos esperando o nos enojamos porque el presidente de Estados Unidos se salió de alguna convención internacional del cambio climático, ya valió, ¿no? Pues entonces ahí vamos a vivir frustrados y no vamos a realmente estar haciendo lo que día a día cada uno de nosotros podemos hacer. Entonces yo como mensaje les diría, hay que ser optimistas, pacientes, este es un juego de largo plazo, no vamos a vivir para ver los resultados. Nuestro tiempo en este mundo, si nos dan 100 años, creo que está bien, pero en 100 años no vamos a arreglar los problemas, ¿no? Entonces no se me desesperen, seamos pacientes, hagamos cada quien nuestra parte, nuestro granito de arena, como decías, Carlos, al principio de la entrevista, y tener confianza que todo eso va a llegar en un momento en donde va a ser como una masa crítica a nivel mundial de la conciencia ambiental, ¿no? Y entonces quizás empecemos nosotros no, pero alguien, nuestros hijos, nuestros nietos, a ver mejoras en este mundo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más importante que yo quisiera poder comunicar, por lo menos si alguien quiere tomar esas palabras y considerarlas, ¿no? Ser paciente y poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias. Y si alguien quiere participar en las actividades del Sonoran Institute, ir a asados familiares, o incluso si quisiera algún empresario que nos esté escuchando aportar capital a los proyectos del Sonoran, ¿cómo los pueden contactar? Pues mira, en nuestras redes sociales tenemos Instagram y Facebook y son Sonoran Institute México. Así todo pegado, Sonoran con N, ¿no? Ajá. Institute México. Y ahí llega uno a nuestro Facebook o nuestra página de Instagram, ahí nos dan que nos sigan y ahí estamos publicando tanto lo que hacemos como cuando hay convocatorias para sábados familiares, cuando vamos a ir a reforestar un sitio, estamos invitando a la gente que quiera participar, que lleva a sus hijos, etcétera. Entonces yo creo que es la manera más fácil de poder estar atento a lo que estamos haciendo y la gente que quiera
donar, ahí también hay instrucciones para ello, pero si ya quieren una atención un poquito más personalizada, pues ya que nos contacten, nos mandan mensaje ahí en la página, nosotros los contactamos, hacemos una cita con ellos, vamos y les presentamos. Si es alguien que dice, oye, a mí me interesa meterle vamos a decir, quiero, ¿cómo se llama? Donar para cuidar, ¿no? Como adoptar una hectárea de bosque reforestado. Bueno, pues lo llevamos, que lo conozca, que sepa de qué se trata y ponemos algunas opciones en la mesa para que ellos puedan sentirse parte, ¿no? de esto. Porque, repito, el trabajo de la restauración tiene dos costos. Y el primero es el menos y el segundo es el más. El primero es llegar y restaurar. Es lo bonito, ¿no? Es lo sexy, es lo atractivo. Y luego está el mantenimiento. Cuidarlo, mantenerlo. Mantenerlo. Cuesta más mantener Claro. que hacer, ¿no? Y esa parte, pues, no es muy atractiva a veces. O sea, a veces el donante te dice, yo quiero hacer una nueva hectárea aquí. Y, pues sí, pero hay que mantenerla, ¿no? Entonces, yo por eso los invitaría a quien esté interesado en cualquiera de nuestras iniciativas, si quisieran y pudieran donar, pues sí, acercarse a nosotros y platicar, poderles presentar lo que hacemos con más detalle y de ahí tratar de llegar a un enamoramiento conjunto que nos permita tener patrocinadores, ¿no? Porque siempre va a haber esa necesidad. Muy bien, perfecto. Pues ya saben, contacten a Sonoran Institute para los sábados familiares o también para hacer donaciones, para que les puedan presentar el proyecto con más detalle. Y pues busquemos todos aportar nuestro granito de arena, ya sea en tu casa, en tu parque, en tu camellón, en tu comunidad. Creo que es labor de todos poder pues ayudar al medio ambiente que es en el que todos vivimos. Amigos, pues así ya concluye este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, compartir es bueno. Compartan este episodio con sus amigos, con su familia. Y no olviden suscribirse en el canal. Muchas gracias.